Hey, ¿qué pasó, amigos y hermanos? Hoy vamos con la cuarta parte sobre la segunda bestia. Vamos a aplicar la segunda bestia, ya la cuarta parte de la segunda bestia sobre el anticristo y el falso profeta. Despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Vamos allá. Hoy vamos con la cuarta parte de la segunda bestia de Apocalipsis capítulo 13 versículo 11. Ya vimos la primera parte, la segunda parte, la tercera parte y vamos con la cuarta parte. Si usted ve este video por primera vez, le recomiendo que se vaya a la primera parte, segunda parte y tercera parte, a llegar aquí a este video a la cuarta parte para que pueda entender sobre la segunda bestia, que es el anticristo y el falso profeta, que es lo que ellos hacen hablando de la segunda bestia. Y si quieres saber también de la primera bestia, le recomiendo que se vaya también y ya explicamos los países quienes conformarán la segunda bestia, ya haciendo un repaso de la primera, segunda y tercera parte para seguir con la cuarta parte. Vamos a dar un medio repaso. Ya vimos que el anticristo recibe una herida de muerte. Vimos en la primera parte, en la segunda parte, cómo el anticristo es muerto y el falso profeta viene y en presencia del anticristo viene y toma todo el poder delante de ella cuando el anticristo está herido. Vimos cómo también Dios trae personas fuertes cuando es especiales y le dan esa herida de muerte y muere. Vimos también que el anticristo no es enterrado como los demás humanos o los más príncipes, sino que su cuerpo es quemado y borrando toda evidencia de que el anticristo ha muerto. También aquí vemos cómo el falso profeta y el anticristo, más que todo el falso profeta, engaña a los moradores de la tierra, haciéndoles saber que el anticristo tiene poder sobre la vida y la muerte. Vemos cómo el anticristo viene imitando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, por eso se llama el anticristo, imitando a nuestro Señor Jesucristo, pensando, y toda la gente pensará y dirán: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Pensando que ella tiene el poder sobre la vida y la muerte. Sabemos que son señales mentirosas para engañar al mundo entero, aquellos que no quisieron comprender la justicia de Dios, que es la palabra del Señor. Vamos allá entonces a leer. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 13 versículo 15 y vamos a comprender cómo si el anticristo hombre muere, entonces cómo es que la imagen vive, cómo hace para que la gente crea que el anticristo no ha muerto, sino que es inmortal, que es lo que hace el falso profeta. Aquí todo el protagonismo que hace el falso profeta, pero aquí la Biblia no se explica ella misma para poder comprender. Y dice el versículo 15 del capítulo 13 de Apocalipsis, dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Vemos en el versículo 15 cómo empieza y dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Entonces, como dijimos que el cuerpo, como Dios nos dice en otra parte de la escritura, que el cuerpo sin espíritu no tiene vida, aunque los hombres y los científicos vengan y clonen un montón de cuerpos, pero si ese cuerpo no tiene un espíritu, ese cuerpo puede vivir tal vez unos instantes, tal vez logre vivir unos instantes, pero rápidamente se envejecerá y morirá. Pero vemos aquí como Dios dice: y se le permitió infundir aliento. ¿Quién se le permitió? Al falso profeta, ya cuando mandan a hacer la imagen del anticristo, es decir, clonan su cuerpo, cuando está hecho ya su cuerpo y el anticristo muere y después
después lo queman y lo echan más que todo seguro que al mar, como hacen los reyes, que las costumbres que ellos tenían en el tiempo antaño. Está el cuerpo ahí sin vida, ya hecho, clonado, pero no tiene vida. Entonces Dios le permite al falso profeta que infunda aliento a la imagen de la bestia. Y podemos llegar a comprender también un poco, si no entienden ustedes tan fácilmente, cómo Dios creó al primer hombre, que se llama Adán, como él del barro de la tierra, el polvo de la tierra, hizo esa figura de un humano, y estando sin vida viene él y sopló aliento de vida en su nariz, y Adán fue alma viviente. Entonces lo colocó alma, espíritu a este cuerpo y sobrevivió, y se llamó el primer hombre Adán. Entonces vemos lo mismo está casi pasando aquí en el versículo 15 de Apocalipsis, pero sabemos que Dios le permite hacer eso, infundir aliento a la imagen del anticristo. Cuando este cuerpo clonado le entra este aliento de vida, se levanta y cobra vida esa imagen clonada del anticristo. Entonces cuando el falso profeta sopla aliento en su nariz y vive esta imagen, este cuerpo clonado, se levanta y empieza a hablar como cualquier persona. Entonces todos los moradores de la tierra van a afirmar en ese momento y van a ver cómo el falso profeta y van a ver cómo el anticristo recobra vida, y porque es una copia idéntica al hombre anticristo que ya murió. Entonces todos los moradores van a ser engañados con ese truco que hace el falso profeta. Entonces, ¿qué es lo que hace el falso profeta? ¿Cuál es el aliento que el falso profeta le introduce al cuerpo clonado? Ese es el verdadero espíritu del anticristo. Es un ángel caído que entra en el cuerpo del anticristo clonado, ya no el primero, sino el clonado, que se conoce como el desolador allá en Daniel, me parece que es el capítulo 9, que habla sobre el desolador, que este es un ángel caído que podría ser, digo yo, que podría ser este ángel caído, o podría ser Azazel. Vemos aquellos dos machos cabríos, uno era crucificado a Jehová y otro era para Azazel, que se representa al macho cabrío. Podría ser que sea Azazel ese espíritu del anticristo. Entonces el falso profeta lo que hace es tirar ese espíritu de demonio que sube, de ángel caído, que sube del abismo de una prisión donde están los ángeles, donde va a ser encerrado también el mismo Satanás. En Apocalipsis 20 nos está hablando eso, y también nos habla ya en Apocalipsis 9 de aquellos ejércitos que salen del pozo del abismo, que en una de las trompetas, y vemos que es una prisión de ángeles o de demonios. Entonces el falso profeta lo que hace es que ahí sí viene el propio anticristo. Ese es el truco. El propio anticristo, el espíritu que ha estado detrás de todos estos 6 imperios atrás, y el que ha estado gobernando junto con Satanás, viene a la tierra por medio de ese ¿cómo se llama? Hombre, o esa copia de ese hombre anticristo, pero hombre. Pero hoy sí viene el propio espíritu del anticristo a ocupar a ese cuerpo clonado, no al cuerpo humano, sino al cuerpo clonado del humano. No sé si me están entendiendo. Entonces este clon que está ya, el espíritu, ya se le permitió al falso profeta meter ese espíritu dentro del cuerpo clonado. Sabemos que el falso profeta, aún hasta el anticristo y el dragón, ellos pueden tener espíritus que estén dentro de ellos y expulsarlos. Vemos como las ranas aquellas, como el dragón, el falso profeta y el anticristo echan esos espíritus de ranas que hacen señales y van por todo el mundo a reunirlos para el gran día de Jehová, que sería el Armagedón. Pero en el capítulo, aquí mismo, en el capítulo 11, versículo 7,
de Apocalipsis, cuando los dos testigos terminan su testimonio, dice que no los mata el anticristo hombre, sino el que los mata es este anticristo clonado, es decir, el espíritu del anticristo real. El anticristo clonado, es decir, el verdadero espíritu del anticristo que se apodera del cuerpo clonado, no del anticristo hombre, sino del clon del anticristo. Este es el que mata a los dos testigos, y esto lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 11 versículo 7. Dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, oiga, escuche bien, del abismo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Cuando acaben el testimonio los dos testigos, que es Moisés y Elías, entonces este ángel caído que sube, el verdadero espíritu, el anticristo, este que sube del abismo hará y matará a los dos profetas. Sí, aquí también el versículo 13 de 15 dice, y dice, y permitió fundir aliento en la bestia para la imagen hablase, y hiciese matar, oiga, y hiciese matar a todo el que no la adorase. Ahí cuando se quita la careta, ya no es el anticristo hombre, sino que es el clon y el espíritu en ese cuerpo clonado, que sabemos que es un ángel caído, es que es el espíritu del anticristo que entra sobre el clon y engaña al mundo entero, pero a nosotros no nos puede engañar, y es el que hace matar a aquellos que no la adorasen, y toma otra vez el control que tenía el falso profeta y vuelve otra vez a la cabeza del imperio a reinar los otros 3 años y medio, que serían ya a partir que se conoce como la gran tribulación. Y sigue diciendo el 16: y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Ya vimos que no es el anticristo hombre el que marca, sino que es la imagen clonada, que es el verdadero anticristo, el espíritu del anticristo, ya adentro del cuerpo clonado del anticristo hombre, o sea, de esa imagen que le hace al anticristo. Y vemos que como marca también con su nombre, el 666, o pone su nombre en la frente y en el brazo, y aquellos que no lo quieran adorar son muertos por esta imagen, es decir, por el verdadero anticristo. Entonces esa marca que manda a hacer el anticristo se conoce también, a este anticristo le conoce como el desolador. ¿A dónde dice esto? Daniel capítulo 9 versículo 27. Aquí nos dice, y está hablando ya no del anticristo hombre, sino del desolador. O sea, así habla del primero y después hablando del desolador, y leemos y dice así: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Aquí está hablando del anticristo hombre. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Siempre el anticristo hombre, y sabemos que por eso muere. Dios le manda la muerte, y dice: después con la muchedumbre, escuche, después con la muchedumbre de las abominaciones, o sea, que hace el anticristo hombre, vendrá. O sea, ¿quién va a venir? El desolador. Este es el anticristo clonado, ya su cuerpo clonado. Él se llama el desolador. El espíritu del anticristo se llama el verdadero anticristo. Ya en el cuerpo clonado del anticristo, ese se llama el desolador. Lo leemos otra vez: después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, es decir, ya al final de los 7 años, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ya aquí el Daniel le llama el desolador, ya el cuerpo clonado. Y si vemos el versículo que estuvimos leyendo en Apocalipsis 13, el que es el que marca, el que pone la marca, su marca, es decir, a los cuerpos clonados o un cuerpo que se hace por los hombres, siempre llevan un código, una numeración. Entonces para mí, lo estoy diciendo yo, no lo dice la palabra de Dios, pero creo
que el 666, ese nombre será el nombre del cuerpo clonado, el 666, que también les recomiendo que ya descodificamos el nombre, lo que sigue siendo el versículo 18 en adelante, que sabemos que su nombre se llama COVID-Levi, sería el nombre ya descodificado, y eso pero le digo hasta otro video que vaya a ver también para que se dé cuenta cómo hicimos para descodificar y contar el número de la bestia. Por ende, yo creo que será este cuerpo clonado, será el 666 que el hombre han hecho, y el 666 recobra vida. Pero sabemos por qué, porque Dios se los permite y le permite al falso profeta infundir el espíritu del anticristo sobre el cuerpo clonado. Sabemos que un cuerpo sin espíritu no recobra vida, pero eso lo hace el falso profeta porque Dios así se lo permitió, y no puede ser obra de Dios porque Dios dice que Él no mora en templos hechos de manos de hombres. Sabemos que nosotros como hijos de Dios somos templo y morada del Espíritu Santo, y Dios no va a morar ahí, pero la gente va a creer en Israel y en todo el mundo que el Espíritu de Dios es el que mora, y por el poder de Dios es que es levantado este hombre. Pero allí donde Él se revela, cuando tiene toda la autoridad y todo ya dominado, y se revela y se sale la verdaderamente bestia, el verdadero infierno, el verdadero desolador, y empieza a asolar a Israel, a perseguir a Israel, y ahí se da cuenta Israel que han sido engañados, y después buscarán al verdadero Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo. Allá en Oseas capítulo 5 versículo 15 parece que dice, nuestro Señor Jesús dice que en su angustia, hablando de Israel, en su angustia me buscarán, y hasta entonces, dice Jesús, yo volveré a mi tierra. Es decir, en la segunda venida, cuando Él venga a derrotar al imperio del anticristo para poner su imperio. Como siempre les digo, siempre cuando llega al final de un imperio se levanta otro, y este va a ser el imperio ya de nuestro Señor Jesucristo, que viene a derrotar a este otro imperio, que es el imperio del anticristo. Esperando, hermanos, que me hayan comprendido, y si no me han comprendido, pues no sé qué más cómo les podía explicar. Y si hay alguna duda, con gusto yo le puedo explicar si tiene alguna duda, pero creo que no la habrá, porque la hemos tratado de hacer lo más claro posible para que usted pueda entender. Y vamos a ver, como se lo vengo diciendo en los posts de mi página, la tercera bestia, que sería el dragón, el que le da el poder a esta primera bestia de Apocalipsis capítulo 13 versículo 1 en adelante. Vamos a ver quién es esa tercera bestia. Entonces hay primera bestia, segunda bestia y la tercera bestia, completando la trinidad del mal. Entonces vamos a ver eso más después. Bendiciones a todos, y recordándole que nuestro Señor Jesucristo es la única salvación. Si creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Él es nuestro Señor, y en Él hay vida y solo Él nos lleva hacia el Padre, entonces tendremos vida y seremos salvos por Él. Bendiciones a todos. Chao.